Bom, então, boa tarde a todos novamente. Boa tarde, Nilce. Boa tarde, muito especialmente para nossa convidada especial de hoje, professora Silvia Arango, da Universidade Nacional da Colômbia. Como disse a Nilce, é um prazer e uma honra muito grande para todos nós recebermos a Silvia, né, cujos trabalhos sobre história, teoria, crítica de arquitetura constituem um referencial central para o campo disciplinar sobre a América Latina. E sintetizar a experiência e a importância do trabalho da Silvia é uma tarefa muito difícil, porque é impossível não omitir passagens importantes de uma hoja de vida, como dizem os colombianos, tão rica. Então eu destaco aqui alguns momentos importantes dessa trajetória que marcam a aparição dos principais trabalhos e iluminam as conexões da Silvia com outros grupos e pensadores da arquitetura latino-americana. A Silvia Arango é formada pela Universidade de Los Andes, em Bogotá, em 72. Ivo, desculpa Diga. te interromper. Fica à vontade. Eu esqueci de dizer que a sessão está sendo gravada e que nós contamos com a autorização de todos, em especial da professora Silvia Arango, para que depois essa sessão que está sendo gravada possa ser compartilhada por meio do canal do YouTube da FAO e por outras mídias sociais da FAO. Eu queria me desculpar porque eu esqueci de dizer, mas a gente precisa falar para que fique registrado que nós temos essa autorização. Desculpa, e acho que aí dá uma voltinha, faz um review para retomar aí a apresentação da Silvia. Queria agradecer, estou vendo a professora Mônica também, muito obrigada pela presença. Perfeito. Bom, então, a professora Silvia Arango é formada pela Universidade de Los Andes, em Bogotá, em 1972. No mesmo ano, assumiu como diretora da secção de Desenho e Dibujo em Planeação Distrital da capital colombiana. Entre 1974 e 75, obteve o Graduate Diploma em Urban Design no Oxford Polytechnic, na Inglaterra, com uma bolsa do British Council. Em Paris, ela realizou seus estudos de doutorado pelo Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris 12, com a tese defendida em 1979, Evolução do Espaço Público em Bogotá no século XX. Iniciou seu trabalho como docente em 1978, como professora de História da Arquitetura na Universidade Piloto de Bogotá e já no ano seguinte ingressou na Universidade Nacional da Colômbia, a UNAL. Em 1989, participou da implantação do curso de pós-graduação de Teoria e História da Arquitetura da UNAL, universidade onde ela leciona até hoje. Entre 1987 e 1990, a Silvia atuou como diretora do Museu de Arquitetura da UNAL e, na sequência, publicou seu livro História da Arquitetura em Colômbia, que já é um clássico resultante de um trabalho que começa em 84, a partir de uma exposição realizada no Museu Nacional de Bogotá. Por esse livro, ela recebeu em 1992 o Prêmio Nacional de Arquitetura, que pela primeira vez na história da Bienal Colombiana foi outorgado um trabalho de pesquisa. Nesse mesmo ano, ela também recebeu a medalha ao mérito docente da UNAL. Em 1993, foi a Buenos Aires e desenvolveu o projeto Desafios en la Estética de la Arquitectura de la Primera Modernidad en América Latina, com a Bolsa Guggenheim. Entre 95 e 97, desenvolveu, com uma equipe latino-americana coordenada por Jorge Francisco Lierno, o projeto Arquitectura Latino-Americana de 1939 a 1960, desta vez com o apoio da Getty Foundation. Teve sempre uma forte atuação e presença nos seminários de arquitetura latino-americana, o SAL, desde a sua criação em 1985 em Buenos Aires, a partir do esforço conjunto de figuras da importância de Ramon Gutierrez, Marina Weissman, entre tantos outros, né? No SAL de São Juan de Porto Rico, em 2000, ela foi agraciada com o Prêmio América de Teoria e Crítica. Em outro SAL, dessa vez no Panamá, em 2009, surgiu a proposta de criação do Observatório de Arquitetura Latino-Americana Contemporânea, que é um grupo trinacional que reúne pesquisadores da Colômbia, baseados na UNAL, sob a liderança da própria Silvia, do México, na Universidade Autônoma do México, sob a liderança da Connie Vargas e do Rodolfo Santamaria, e aqui no Brasil, na FAO USP, com a intenção de analisar, esse grupo tem a intenção de analisar a produção arquitetônica, né, do subcontinente no século XXI. E foi justamente o observatório que aqui na FAO
conta com a coordenação dos professores Hugo Segal e Mônica Junqueira de Camargo, que agradecemos a presença novamente, está aqui assistindo com a gente. Que membros como o professor Rodrigo Queiroz, a Nilce, eu e muitos outros pesquisadores de outras instituições, pudemos, então, ter o privilégio de estreitar laços acadêmicos e também de amizade com muitos pesquisadores de alto nível desses 3 países e com a Sílvia de uma forma muito especial. Sílvia é autora de incontáveis artigos e de livros que são referenciais, tem sido membro de diversos júris em bienais de arquitetura, em 1998 e 2000, do Prêmio Mies van der Rohe para a América Latina, em 2014 do primeiro ciclo do Prêmio Latino-Americano de Arquitetura da Fundação Rogério Salmona, entre muitos outros. A sua produção bibliográfica extensa inclui livros muito importantes para a historiografia latino-americana, além do já citado História da Arquitetura em Colômbia, obras como Gorka do Ronsoro, Una obra em processo, de 1992, sobre a produção do arquiteto venezuelano, Arquitectura de la Primera Modernidad em Bogotá, de 1997, História de um Itinerário de 2002, no qual ela trata das cidades universitárias da UNAL, da Universidade Central da Venezuela e das escolas de arte de Havana, Guia Arquitetônica de Bogotá, de 2009, escrito em colaboração com outros autores, e em 2013 aparece um de seus livros mais transcendentes, Ciudad y Arquitectura, 6 generaciones que construyeron la América Latina moderna, que é uma história da arquitetura e do urbanismo da região entre 1885 e 1975. E a lógica geracional que marca a estrutura desse livro, acho que dialoga hoje com a análise que a Sílvia faz de uma outra geração de jovens arquitetos latino-americanos, cujos trabalhos se caracterizam pela autoria múltipla e pelo compromisso social, que são os coletivos de arquitetura, que são o tema central da palestra de hoje. Então, Sílvia, nós agradecemos novamente a sua presença aqui hoje e, enfim, sem mais demora, passamos a palavra para você. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivo y Nilce, por esta presentación. Vamos a ver si nos podemos comunicar suficientemente bien a pesar de las barreras idiomáticas. Voy a pasar la presentación en este momento. ¿Me dicen si lo están viendo? Todavía no. Ahora sí está entrando. Ahora sí. Sí, ya lo vemos, Silvia. ¿Ya lo ven? Sí. Una joven generación de arquitectos, como habías anunciado, Ivo. Voy a hablar precisamente de una nueva generación de arquitectos latinoamericanos, resaltando esos 2 aspectos, la autoría múltiple y el compromiso social. Bien, quisiera empezar mostrando algunos proyectos. Este es un comedor comunal en una barriada de Lima, hecho por Fitecantropus. Es un proyecto que se llamó Fitecantropus y consiste en un lugar donde las mujeres se turnan para cocinar para la comunidad, y aquellas personas que no pueden, digamos, cocinar todos los días en su casa, encuentran en este comedor comunal un lugar para alimentarse. No tiene, es sin ánimo de lucro, es una actividad comunal que existe, y un colectivo de arquitectos hace este lugar para el comedor, y los cerramientos, como ustedes ven, del último piso, que es una especie de salón múltiple, son hechos con paneles hechos por distintas personas de la comunidad. Esto es en Lima, Perú. Este es una cancha improvisada de básquetbol en una de las barriadas de Caracas, hechas por el Pico Colectivo y el Haga Estudio. Pico Colectivo es un grupo muy interesante de arquitectos venezolanos que están trabajando en las barriadas de Caracas. Este es el Centro del Cacao, con el colectivo Con lo que hay, que es un nombre muy simpático.
y es un centro de producción del cacao, está en una zona cacaotera, donde los campesinos de la región pues tienen cultivan el tabaco, el cacao, pero el cacao lo exportaban y se volvía chocolate en Suiza y en otros lugares. De lo que se trata este proyecto es de que puedan elaborar el cacao, producir su propio chocolate y venderlo de manera que no estén en el último rincón de la producción del cacao, sino que se incorporen a todo el proceso posterior al cultivo. Esto es en Ecuador. Este es un grupo argentino que tiene una especie de motomóvil o carromóvil y se van de barrio en barrio haciendo, como se ve ahí, una mediateca, una bar, a veces es un escenario, van a un barrio y arman una actividad, así sea una conferencia o una conversación o una feria de algo, y van de sitio en sitio en su Tonimóvil haciendo unos dispositivos que se vuelve venta de libros o que se vuelve podio para conferencias o que se vuelve lugar de proyección. Esto fue en una inundación en Asunción, en Paraguay, y un grupo de arquitectos hace estas bombas, estos elementos flotantes, aquí están, para sostener con los recursos más elementales una especie de puente provisional para que las personas que han sufrido la inundación puedan salir de sus viviendas y se pueda, digamos, pasar la emergencia de la inundación. Esto es en Bogotá, mi ciudad, el colectivo Ojo al Sancocho, que es, no sé si para ustedes quiere decir ojo al sancocho. Sancocho es una comida típica donde se echa de todo, plátano, yuca, mandioca, papa y demás, y es decir, es una mezcla de cosas, y este colectivo Ojo al Sancocho es un colectivo de cine, y con un grupo de muchachos, de jóvenes, de un barrio popular de las afueras, para los que conocen Bogotá, de Ciudad Bolívar, en una zona muy deprimida de la ciudad, hicieron esta club de cine y pasan cine gratis por las noches. Entonces hicieron esto, el barrio se llama Potosí, entonces el cine se llama el Potosine, y ahí ven gratis el que quiera todas las noches proyecciones de películas y además las comentan, y varios jóvenes del barrio pues están incursionando en la elaboración ellos también de videos y de digamos, películas. Hago esta introducción para mostrar que hay algo muy interesante en los últimos años, en lo que va del siglo XXI, y es la aparición, el surgimiento de una serie de grupos en toda América Latina que están trabajando con las comunidades. Ahí hay una muy rápida enumeración de lo que se puede encontrar en Internet, pero prácticamente no hay ciudad latinoamericana que no tenga uno o varios grupos de jóvenes entusiastas que están trabajando en distintos grados, no todos con comunidades vulnerables, pero también ejerciendo una práctica arquitectónica bastante singular y a mi manera de ver muy interesante. La hipótesis que les quiero mostrar es que los colectivos son un fenómeno representativo de una nueva generación. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis porque no puedo dejar de hacerlo sobre qué es una generación. Una generación, según la definición de Ortega y Gasset, es un grupo de personas de la misma franja de edad que viven las mismas experiencias al mismo tiempo.
toda persona pertenece a una generación y carga toda su vida las experiencias de su juventud. Esa es la definición de generación, y por ello lo importante para entender una generación son sus vigencias, es decir, lo que las personas sienten y hacen en vista de sus circunstancias. Entonces, yo tengo muy incrustado en mi chip mental la idea de que la estructura fundamental del ritmo histórico es generacional. Y efectivamente eso es lo que he intentado hacer, digamos, implantar el ritmo generacional por encima del ritmo mucho más artificial de las décadas o de los siglos, que es una división temporal mecánica, esta división mucho más surgida de la experiencia vital, que es la generación. Podría hablarles largamente sobre el tema de las generaciones, pero aquí voy a decir solamente algunas cosas básicas. Mirado en términos generales, podríamos decir, bueno, hay 6 generaciones forman una época, una mini época histórica. Estoy siguiendo aquí a Ortega y a Marías. Y podríamos decir que hay una época premoderna, una época moderna y una época, a falta de mejor nombre, posmoderna, porque nuestro foco de mira es la modernidad. Y podríamos decir que de la época premoderna a la moderna hay una revolución tecnológica fundamental en estos últimos años del siglo XIX, comienzos del XX, donde se viven plenamente las transformaciones de una técnica mecánica. Pero al final de la época moderna, postrimerías del siglo XX y comienzos del siglo XXI, vivimos otra transformación tecnológica de enorme importancia. Aquí lo llamé técnica electrónica, para ponerle un nombre. Voy a referirme a esta transformación con distintos nombres. Según mis cuentas, esto estaría marcado, el punto intermedio sería 1885 y 1975, pero evidentemente esto se traslapa y se prolonga unos años más, no es una cronología precisa. Entonces, estamos parados en los primeros años, en las primeras décadas de la época posmoderna. Tenemos una época moderna formada por la técnica mecánica y las consecuencias técnicas que trajo: el telégrafo, el radio, el cine, la televisión, los ferrocarriles, los automóviles, los aviones, el hierro y el cemento, y un larguísimo etcétera. Pero en la época posmoderna tenemos esta técnica electrónica, tenemos el computador, el internet, la televisión y el cine por cable, las naves espaciales, el titanio y el cobre como los materiales necesarios para desarrollar esta técnica, y un larguísimo etcétera. Lo que me interesaba enfatizar con este dibujo de la perspectiva es que ya podemos ver con cierta nitidez la época moderna, porque estamos a una distancia suficiente, una distancia temporal suficiente para poderla entender en su totalidad. Será por eso que hay tantas investigaciones sobre arquitectura moderna en las universidades, como tesis de maestrías y doctorados, pero de la época posmoderna todavía no tenemos un panorama suficientemente claro. Sin embargo, hay una serie de vigencias, de nociones y valores que empiezan a hacerse evidentes. Me pregunto hasta dónde las vigencias son del mundo entero o son solo de lo que se llama, con un muy mal nombre, Occidente, o si son de América, de todo América, o si son exclusivamente de Latinoamérica. Esta discusión de las unidades, el sentimiento de adscripción o de pertenencia a una unidad regional, es un tema muy interesante, y bueno, no voy a meterme ahí. Veo que ustedes, por lo que me contó Nilce, han incursionado algo en ese tema,
Pero de todas maneras podríamos decir que, sobre todo para lo que tiene que ver con la arquitectura, la época moderna tenía valores como la actualidad, la novedad, lo nuevo, ser novedoso. La idea de que la ciudad se podía crecer sin límites. Había una tendencia a la unidad y a la idea de que todos estuvieran regidos bajo una misma reglas y un larguísimo etcétera. Diría que la época moderna se preocupa por las esencias, y llamemos las esencias las funciones, porque la función es la esencia de una actividad. Y esto para mí es bastante importante para distinguirla de la época postmoderna, donde nos interesa ya mucho más el patrimonio, lo que existe, lo preexistente. El desarrollo sin límites se cambió por una noción de preocupación acerca de la sostenibilidad o la sustentabilidad ecológica. Hay una cada vez más clara tendencia a aceptar la diversidad y a considerar la diversidad un valor y a ejercitar cualidades como la tolerancia, y diría, y un larguísimo etcétera, y diría que uno de los signos más que me parecen que son más claros es que la época postmoderna es una época que más que enfatizar las esencias, enfatiza las contingencias. Por lo tanto, más que ver las funciones, y en términos de arquitectura, creo que esto es importante, enfatiza las situaciones. Eso también es largo. No necesito despelucarme mucho para explicarles qué es la generación, porque hoy en día ha hecho carrera un libro que muy pocas personas se han leído, que es el libro Generations de 1997, de dos sociólogos norteamericanos, Neil Howe y William Strauss, que le ponen nombres, utilizan el mismo método generacional basado en Ortega que yo uso. No me les copié, debo decir, lo descubrí ya caminando un larguísimo trayecto en el tema de las generaciones, pero siento una enorme simpatía por el enfoque de estos dos sociólogos norteamericanos, y ellos son los que se le dan nombre a la generación del milenio, sin entender muy bien las bases teóricas de la noción de generación. La idea de que soy de la generación del millennium y soy millennial ha hecho carrera en todas partes del mundo. Este es uno de esas nubes de ideas que hacen, digamos, de características de una generación que es la primera que nace plenamente permeada por la revolución tecnológica contemporánea. Es decir, nace ya con computador, se educa, se crece, su vigencia fundamental de juventud es la utilización de todos los medios electrónicos. Para ellos es natural, entre comillas, el celular, el computador, todas las formas de comunicación instantánea. Este ejercicio que estamos haciendo ahora de estar yo aquí en Bogotá, Colombia, comunicándome con Sao Paulo, de alguna manera es la generación que lo ha naturalizado como algo importante, y todo el mundo entiende cuando le dicen que es la generación millennial. Entonces, digamos ya de manera más precisa, que cuando digo la joven generación de arquitectos latinoamericanos, digámoslo de una manera más precisa, los colectivos de arquitectura latinoamericano son colectivos millennials, son colectivos de esta generación millennial. Y yo también hice mi nube de ideas, mi nube de características de digamos, de los aspectos que caracterizarían algunos de estos colectivos que tienen que ver con la arquitectura, tienen que ver con América Latina y tienen que ver con la generación millennial en América Latina. Digamos, el compromiso social es uno de ellos, hablaremos ahora más largamente de estos. La idea de que el proyecto se ve más como una estrategia que como un producto final, les interesa más el desarrollo y el método que el resultado.
son aleatorios en el sentido en que a veces pertenecen a un grupo, a veces a otro, no son grupos conformados de manera definitiva, sino que se hacen y se deshacen. Son transnacionales, tienen muchos componentes integrantes que pertenecen a un país o a otro, o viajan de un país a otro, o hacen un proyecto en un sitio y después en otro país. Son multidisciplinares, trabajan de manera natural con artistas plásticos, con músicos, con sociólogos, con personas, con cineastas, con personas de distintas disciplinas de una manera también natural. Son digitales, es decir, manejan como los dioses todos los aparatos que a las viejas generaciones nos cuesta más trabajo asimilar. Y tienen otras dos características que me parecen interesantes. Si aceptamos la división de Christopher Alexander entre la arquitectura de grandes dosis y la de pequeñas dosis, que hoy es muy pertinente porque las grandes empresas constructoras irrumpen en las ciudades con grandes dosis. Son enormes inversiones que transforman áreas enteras de la ciudad y que implican una inversión y una ganancia extraordinaria. Una de las formas de resistencia de estos colectivos es trabajar en pequeñas dosis, por decirlo así, de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Pero eso sí son cortoplacistas, en el sentido en que quieren ver el resultado ya. No están sembrando una semillita para dentro de 10 años ver el resultado. Quieren ver el resultado, así el resultado sea provisional, lo quieren ver pronto. Los colectivos de arquitectura millennials, detrás de este fenómeno, se esconden dos áreas que me parecen muy interesantes de mirar. Por un lado es el deseo de trabajar entre iguales, por decirlo así, no tener jefe. Y por otro lado, trabajar con grupos sociales vulnerables. Un camino lleva a la creación colectiva, que es muy, me parece uno de los temas más radicales, digamos, porque esto es indicativo de la disolución del autor y de la disolución del Star System. Este tema de la creación colectiva y el hecho de que no se pueda claramente definir un autor. Este es un fenómeno mundial, se presenta en todas partes. Pero el otro característica de muchos de estos grupos es que trabajan para grupos sociales vulnerables. Y esto conduce a las acciones comunitarias. Esto es indicativo de una redefinición del ejercicio de la profesión, que pasa de un rol pasivo a un rol activo. Para decirlo de una manera más fácil, es en lugar de tener el arquitecto que espera en su oficina que venga un cliente a encargarle un proyecto, es un arquitecto que va al lugar, que busca en la ciudad, que se inventa su propio trabajo, que se relaciona, que tiene una dimensión completamente distinta de cuál es su rol en la sociedad y cuál es el cambio, digamos, de ese binomio cliente-arquitecto que ha dominado la profesión durante tanto tiempo. Y ese fenómeno se presenta sobre todo en América Latina, no exclusivamente en América Latina, porque hay colectivos trabajando con grupos sociales en muchas partes del mundo, pero realmente la proliferación y la cantidad, me parece a mí, todo esto lo podemos debatir, es un rasgo que es más claramente latinoamericano. Bien, veamos el tema de la creación colectiva, que sería la muerte del autor. Esto no es nuevo, con muchas cosas no son completamente nuevas. Ya Roland Barthes había hablado de la muerte del autor en 1968, refiriéndose a la literatura y refiriéndose a un fenómeno literario que es muy interesante, que es la cita de la cita de la cita de la cita. Es decir, la literatura que se alimenta de sí misma, que se autocita, que se refiere el uno al otro
esta idea del referente continuo hasta llegar a una, digamos, colección de referentes que se acumulan, que disuelven la idea misma de la autoría como práctica individual. Por otro lado, me parecen muy interesantes, y lo veo con una sonrisa, las discusiones de los abogados y las polémicas jurídicas alrededor de los derechos de autor. No hay nada más, si uno tiene sentido del humor, no hay nada más divertido que ver, por ejemplo, el debate que se formó en el Congreso norteamericano acerca de a quién le pertenecen los derechos de autor en arquitectura. Si al arquitecto, al constructor, al cliente, al dueño de la tierra, al que puso la plata. Entonces se inventaron esto del derecho moral y el derecho patrimonial. Bueno, y no se llegó a una conclusión. Yo creo que los que han ganado más esta pelea son los fotógrafos, que han logrado meternos a todos en una, firmando permisos como el que yo tengo que firmar para que la compañía sobre el derecho a reproducir esta conferencia, porque si no la oficina jurídica de la Universidad de Sao Paulo siente que los voy a demandar o que voy a armar un lío, sabiendo que el tema de derechos de autor es la maraña jurídica más enredada que enfrentan hoy en día los abogados. El hecho mismo de que aparezca esa discusión alrededor del autor es muy diciente. Como uno cuando busca antecedentes siempre los encuentra, y todos tiramos y todos buscamos que el antecedente sea en nuestro rincón del planeta, yo pensaba que un antecedente muy claro de la creación colectiva fue Enrique Buenaventura, un señor que murió recientemente y que hizo el teatro colectivo, el teatro experimental en la ciudad de Cali, que trabajaba con la creación colectiva. Y la creación colectiva para él era un poco reconstruir la manera de operar en teatro que tenía Shakespeare, donde el director también era actor, pero también diseñaba el vestuario, pero también cambiaba la dramaturgia en la medida que se avanzaba en la obra, y los actores introducían modificaciones en los diálogos, de manera que el teatro se entendía. Y hoy en día hay muchos grupos que entienden la producción del teatro no como un dramaturgo y una representación separada, sino como un trabajo colaborativo, colectivo de creación. Hoy en día hay todo tipo de formas de creación colectiva, en los que hacen performance, los que hacen danza, los que hacen mapping sobre las fachadas. Hay unos muy interesantes en música electroacústica, donde se reúnen en un lapso de tiempo y algunos graban objetos y hacen una composición personal y después hacen una composición colectiva donde cada uno va metiendo un sonido. Entonces, esta es la creación colaborativa que en música electroacústica se está haciendo. De manera que el tema de la creación colectiva es algo que ha permeado muchas de las actividades creativas, sobre todo las relacionadas con las nuevas técnicas. En arquitectura ha pasado algo que ya linda el ridículo. Yo hice este edificio que es horrible, pero que puede que a algunas personas les guste, que es la Casa del Puerto en Amberes, Bélgica, un proyecto supuestamente de Zaha Hadid Arquitectos. Pero cuando uno mira la ficha técnica del proyecto de Zaha Hadid en Bélgica, resulta que el proyecto es de Zaha Hadid y Patrick Schumacher, que son los que forman Zaha Hadid Arquitectos. Pero hay otro director del proyecto, que es un señor Powers. Pero además hay un arquitecto de proyecto, que es Jin-Mi Lee Arquitectos. Y además hay un equipo de proyecto que tiene 8 participantes. Y debajo está el equipo de concurso, de manera que uno se entera que es que unos se ganaron el concurso y otros desarrollaron en el proyecto. Y hay un equipo de concurso que tiene 8 participantes adicionales. Luego hay un director de la obra que tuvo que ver con la construcción y hay un ingeniero estructural.
y además la firma que lo construye, Interbuild, debe tener un equipo grandísimo de personas. Mejor dicho, en este proyecto colaboraron de manera directa o indirecta, en mayor o menor grado, cerca de 30 arquitectos. Y ahí se pregunta uno, ¿quién es el autor? Hoy en día saber quién es el autor de algo, y sobre todo en arquitectura, es tremendamente complicado, porque la autoría es múltiple y empieza a ser múltiple a pesar de los intentos de prolongación de el tema de la autoría y la supuesta fama que va adscrita a ella. Esto pasa también en la investigación histórica. Nosotros un equipo del observatorio está haciendo un trabajo sobre monográficos de arquitectos de comienzos del siglo XX. Uno de ellos es Pablo de la Cruz. Pablo de la Cruz no es un arquitecto que trascienda mucho fuera de los límites de Bogotá, pero nos encontrábamos que Pablo de la Cruz tenía una oficina, había hecho algunos proyectos, otras veces había trabajado en un ministerio de obras públicas donde a veces había sido jefe, a veces no había sido jefe, otras veces retomó proyectos que otros habían empezado, otras veces trabajó en compañía con otros arquitectos y decíamos, ¿cómo establecemos la autoría de Pablo de la Cruz en cada caso? Decimos en unas categorías que era autor pleno, o cuando había autores sucesivos que él había formado parte de la autoría en un proceso más largo. Ahora, había autores varios donde él era el jefe, otros que eran autores varios donde él era subordinado, otras veces era coautoría. Es decir, intentábamos desglosar las distintas porcentajes de intervención en la autoría. Esto para decirles muy brevemente que el tema de quién es el autor de un proyecto es cada vez más complicado de establecer, no solamente para la arquitectura contemporánea, sino también para la investigación histórica. Aquí voy a hacer una muy breve, prometo, esto es un resumen de algo más prolongado, pero esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Hay un libro que yo quiero mucho, que es Nacidos bajo el signo de Saturno, no sé si está traducido al portugués, de los esposos Whitcover, donde estudia como el genio de los artistas desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa. Lo que muestran los Whitcover, pues replanteado, es que hay unos momentos de la humanidad donde se reconoce la autoría. Son los marcados aquí en verde un poquito más oscuros, porque la mayoría del tiempo la autoría o en arquitectura se ha considerado la autoría como un proceso colectivo. En Grecia está muy claro cuándo aparecen los nombres de los arquitectos. Antes del siglo IV, antes de Cristo, no se sabe quiénes son los autores ni de las esculturas ni de los edificios. En el siglo IV se empieza a saber ya la autoría. Esto es de este teatro de Epidauro es de Policleto, este mural es de Apeles, estas esculturas son de Fidias. Y hay un libro que se perdió, que lo hizo Duris de Samos, que recoge la vida de los artistas, de los arquitectos y artistas. Durante la Edad Media todos sabemos que los arquitectos eran gremios junto a los escultores, los picapedreros y los albañiles. Trabajaban por un jornal y tenían un largo tiempo de aprendizaje y era toda esta reunión de oficios anónima, claro que se pueden averiguar quiénes fueron los constructores o quién fue el carpintero o quién fue el que transcribió un texto, pero era básicamente un oficio, un arte, ligados a los gremios dentro de un trabajo colectivo. En el Renacimiento vuelve a aparecer la figura del artista identificado con su nombre, del autor de manera plena. Y hay muy interesantes anécdotas, tanto de Brunelleschi como de Miguel Ángel. A Brunelleschi lo encarcelaron en 1438 porque no aceptaba el jornal que su gremio le había asignado por una obra de arquitectura. Él decía que él merecía más
porque él era el autor intelectual y él era el que había inventado el proyecto y que él no lo podían tratar como a un carpintero, que él tenía un trabajo mental de gran ingenio. Y lo mismo Alberti o Miguel Ángel luchan por este reconocimiento de la autoría, y muy poco después Vasari recoge las vidas de los arquitectos y la vida de los artistas, que es un reconocimiento a esta individualidad y a esta autoría individual. Repite el mismo ciclo que en Grecia. Luego tenemos las academias, que de alguna manera también es la arquitectura, el constructor anónimo que copia y repite y referencia lo que otros han hecho. Entonces, hay una idea de que existe la belleza y lo que único que podemos hacer es copiar esa belleza. Existen los modelos excelsos de la historia de la arquitectura y de la historia del arte, y nosotros los reproducimos con pequeñas variaciones. Y muchas veces hemos oído la frase de que el secreto de París es tener unidad con diversidad, es decir, pequeñas variaciones dentro del molde homogéneo de la ciudad. Sin embargo, a finales del 18 surge esta idea perversa del genio, fundamentalmente ligado a los poetas y a los músicos, que es algo así como el rapto divino que permite inventar lo que no existía, lo inédito, lo inesperado. Y ese es un don divino que algunas personas, generalmente atormentadas y con gran lucha consigo mismos, poseen. La idea del genio, ¿de dónde viene la idea del genio? La ha estudiado Agamben en este libro de Profanaciones, que es muy interesante, y dice que la idea del genio del artista moderno viene de la fusión de dos cosas: del ángel de la guarda católico, que es el ángel protector, y del genio oriental, que es ambiguo, no necesariamente es protector, pero es el que potencia, aumenta las capacidades individuales. Sea cual sea su origen y sea cual sea su aplicación, la idea es que a la arquitectura del siglo XX y de comienzos del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, se trasladan estas nociones. Se vuelve y aparece la noción de autor, esta vez subrayada por la idea del genio. Y tenemos autores como Gideon que enaltecen figuras como Le Corbusier, como Mies, como Wright, como Aalto, los cuatro grandes de espacio, tiempo y arquitectura, el gran libro de Gideon, hasta el punto que aquí puse otro librito de una autora italiana, María Luisa Scalvini, que entre otras le gustaba mucho a Marina Weissman. Este libro lo leí por Marina, que hablaba de cómo la historia de las vidas de los arquitectos estaba montado sobre la estructura narrativa del cuento de hadas, de superar, tener un periodo muy difícil de incomprensión, superar todos los obstáculos hasta lograr la gloria. Y recordemos que Johannes Itten en la Bauhaus pues hacía unos ejercicios que permitían algo así como recibir la inspiración divina. El hecho real es que esta narrativa alrededor de la autoría en arquitectura como una especie de rapto de ingenio, que parece ridícula mirada hoy en día, pero que permea buena parte del siglo XX, se traslada a comienzos del siglo XXI, creando este Star System de personajes respetables que son los que nuestros estudiantes, no sé si todavía, pero hasta hace muy poco, admiraban. Zaha Hadid porque era la primera mujer y había que tener una mujer en el Olimpo. Rem Koolhaas, que cuenta con muy buena reputación como niño terrible. Peter Eisenman, que también fue niño terrible durante mucho tiempo. Peter Sumter, para los que son Herzog y de Merón, para los que son más de personalidades más tímidas, Cisa Vieira, etc. El arsenal de arquitectos respetables
europeos y su emulación latinoamericana, porque también tenemos aquí nuestro Star System local, Teodoro González de León en México, Méndez da Rocha en Brasil, Rogelio Salmona en Colombia, ahí tenemos a Marcelo Ferraz, la nueva generación, tenemos a Alejandro Aravena, bueno, tenemos toda continuación de Star System. Esto es lo que se está rompiendo. Y me parece muy interesante porque el hecho de pasar del autor individual tocado por el genio de los dioses a un grupo colectivo, a un grupo de entre iguales, donde no se disputan que hay uno que tenga primacía o que todos colaboran a título de igualdad, significa una proclama muy fuerte en contra del Star System y en contra de la idea de genio creador. La facilidad con que los estudiantes han admitido la idea del referente en el proyecto, como a la manera de las academias de bellas artes, que efectivamente todo proyecto nace de otro proyecto y nace de otro proyecto, y uno lo único que hace es como pequeñas adaptaciones, que es una especie de recuperación de los esquemas educativos de las academias decimonónicas francesas. Eso está muy vigente en las escuelas de arquitectura. En todo caso, todo el tema de la autoría y el hecho de que una nueva generación, de manera espontánea, sin preguntárselo mucho y sin teorizarlo mucho, espontáneamente lucha contra el autor individual, me parece muy revelador de los nuevos tiempos y de lo que esta generación siente. Veamos ahora el tema de la acción comunitaria. Como cuando uno busca referentes, uno busca precedentes, los encuentra siempre, y uno tiende a tener a buscar que en su país, los brasileños sí que son dados a eso, de pensar que la primera vez que se hizo algo fue en Brasil. Yo podría decir, la primera vez que se hizo algo fue en Colombia. En todo caso, el tema de la acción comunitaria, que vamos a entrar al tema del compromiso social, fue muy popular en América Latina en los años 70. El SIMBA, que estamos estudiando en el seminario en el cual participa Nilce, fue muy militante del trabajo con la comunidad. Y Marina Weissman hizo desde Argentina, cuando estaba dirigiendo la colección Sumarios, varios números sobre la participación y la idea del usuario. Y recordemos que son las fechas en que está el padre Lebré y varios grupos cristianos trabajando en los barrios, que John Turner está diciendo para qué arquitectos si la gente hace mejor las cosas y sabe lo que quiere, que hay una exposición que se llama Arquitectura sin arquitectos que recorre el mundo y donde el arquitecto tenía humildemente que aprender del pueblo, muy unido a las lógicas de las teorías del subdesarrollo que ustedes estudiaron en la primera parte. Bien, ¿cómo es el compromiso social de los colectivos contemporáneos? Yo me lo pregunto, y esto, pues yo no he hecho un estudio científico, ni he adelantado una tesis de doctorado donde pruebe hasta la saciedad todo, o donde entreviste a miles de personas. Dentro de mis posibilidades de conocimiento, me llama mucho la atención este grupo, que se llama Entre Nos Atelier, que es de Costa Rica, de San José de Costa Rica. Ellos dicen, cuando hablan de qué es lo que hacen, dicen frases como: la arquitectura que está informada de la gente, de sus necesidades, debe tener un proceso riguroso y ético. También dicen, los proyectos no se gestionan desde cero, se adhieren a iniciativas preexistentes, con etapas de acompañamiento donde el arquitecto sea una pieza fundamental. También dicen, no podemos ejercer con el único propósito del dinero, sino que la gente merece servirse de nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que hace Entre Nos Atelier? Trabajan como arquitectos. Ellos a veces consiguen, muy rara vez, consiguen un cliente que les manda a hacer algo y con eso ellos subsidian los proyectos que les interesa y que son los que buscan.
se van a las comunidades a ver qué iniciativas existen ahí para trabajar. Trabajan como arquitectos, no tienen una idea paternalista de la participación. No se trata que voy a aprender de la gente y voy a ver porque ellos sí saben lo que quiere, sino ellos se informan de cuáles son las necesidades de las gentes y ellos producen el proyecto. Es decir, así como uno puede hacer las cuentas de cuántos médicos por 100,000 habitantes hay en una sociedad, sabemos que hay muy pocos arquitectos por 100,000 habitantes en nuestros países. Y lo que ellos dicen es algo así como la gente más pobre merece tener arquitectos. Y nosotros somos arquitectos, entonces, ¿cómo hacemos para ser arquitectos de la gente que no puede pagarlo? Entonces, pero como arquitectos y haciendo un énfasis muy importante en la profesión. Para mostrar un ejemplo de cómo veo esto, este es un proyecto que hacen ellos en un suburbio, en un barrio que se llama La Carpio en San José, que tiene una peculiaridad, y es que es el que aloja los nicas. Como todo el mundo discrimina al que puede, entonces los ticos, los de Costa Rica, discriminan a los nicaragüenses, que son los nicas. Me imagino que los nicas discriminarán a alguien más, pero en todo caso los nicas son los recién llegados, pero hay una serie de diferencias culturales importantes, porque los nicaragüenses son más alegres, más costeños, más bailadores, más un poco lo que sería el nordeste brasilero, mientras que los ticos los costarricenses son más del altiplano, más serios, menos, menos ruidosos, etc. Entonces hay diferencias culturales que son importantes, además de que son personas que tienen pues bajos niveles de ingreso y en eso son comunes. Hay un grupo de personas adentro del barrio para quien lo más importante es la inclusión social. No es mejorar en los niveles de vida, no es sino un lugar, hacer un sistema de formación donde a través del arte la gente se sienta incluida, perteneciente, fundamentalmente dirigida a los nicaragüenses para que se integren a una comunidad y no se sientan discriminados. Es algo que va más dirigido, por decirlo así, a la autoestima y a la dignidad, y no solo a mejorar las condiciones económicas, porque es que para las personas ser pobre no es solamente ser pobre o tener poco para comer o no poder comprarse algo, es también, hay también niveles muy sutiles de comportamiento humano. Hacia allá se dirige este proyecto, y este es el proyecto inicial, las 2 barras paralelas, después de consultarlas con la comunidad y que ellos hicieron la maqueta y le movieron las 2 barras que están a la parte de atrás. Aquí hay un galpón existente que arreglaron, aquí en un pequeño parqueadero, y aquí se desarrolla los 2 proyectos, los 2 barras, digamos, flanqueadas por esta rampa central, donde se desarrollan una serie de talleres, de sitios de reunión. La principal actividad es la música, tocan música, las mujeres tienen un taller de costura, etc. Ellos están haciendo un sistema de construcción en madera aglomerada. Costa Rica, la arquitectura tradicional de Costa Rica es de madera, pero la madera se ha agotado. Entonces lo que ellos hacen, construyen en madera importada de Chile y tienen un proceso para hacer como una fábrica de aglomerados de madera reciclable para construir, y entonces utilizaron ese sistema constructivo, y aquí están algunas de las actividades que consiguieron. Una de ellas fue un plotter. Esto que se ve abajo, que no está muy nítido, es un plotter y una impresora 3D donde hacen letreros y hacen cosas, y con eso consiguen plata para sostener las otras actividades que hacen. Bien, el compromiso social se aleja mucho de la dimensión de, como decía, paternalista y de caridad cristiana que permeó
el compromiso social de los años 70. Otro tema que me parece y se acerca mucho más a la comprensión de las profundas diferencias, llamémoslas culturales, en las ciudades. Yo traje este plano, en el plan piloto, en el plan regular, no sé cómo se llama, plan urbano regional de planificación de la ciudad. En el 2003 se hizo un plano de usos del suelo. Es este. Hacía un tiempo, el tema de seguir haciendo planos de usos del suelo es muy interesante, porque eso era fácil cuando las ciudades tenían zona residencial y zona industrial y zona comercial. Entonces uno coloreaba con colorcitos las distintas zonas de la ciudad. Hoy en día es muy chistoso porque hay una gran cantidad de usos y de mezcla de usos. Entonces es comercio con residencial con comercio y alguito de industria no contaminable. Zona verde con institucional y algo de residente y un hotel. Es decir, ya hay tal mezcla, la realidad es que hay tal mezcla que es inútil seguir reforzando este tipo de planos que se hacen por inercia en la planificación de la ciudad. En cambio, me hubiera gustado mucho poderles mostrar un plano que no se ha hecho en Bogotá, que me mostrara dónde viven los costeños, cuál es el lugar de la fiesta nocturna, dónde está, cuál es el sitio peligroso al cual uno no puede ir por la noche, dónde viven los habitantes de la calle, cuál es el lugar prestigioso donde la gente se siente elegante, dónde viven los carpinteros, cuál es la geografía humana de la ciudad, cómo se reparte la ciudad, cómo las distintas tribus urbanas están localizadas, cuál es esa lectura social de la ciudad. Ese me gustaría hacer ese plano, no el de usos del suelo. El uso y la idea misma de función del suelo es una idea obsoleta. En cambio, todavía no hemos construido, pero me imagino que vamos hacia allá, porque así lo indican las nuevas generaciones. El otro tema que tenemos son las cartografías de las realidades de las redes que atraviesan las ciudades, el tema del transporte, el tema de la vigilancia y que estamos vigilados todo el día y fotografiados por cámaras, la georreferenciación que hace que todo el mundo sea localizable exactamente en qué lugar está. Y ahora con la pandemia, el coronavirus peor, saben uno hasta qué desayunó, dónde está, dónde se desplazó, a quién visitó, con quién habló, etcétera. Son unas cartografías de estas redes que conforman una serie de realidades urbanas que todavía no hemos enfrentado de manera clara ni en la planificación, ni en la planificación urbana, ni en los, digamos, resultados arquitectónicos que de ahí se derivan. Para la UNESCO, para recibir el siglo XXI, había hecho 17 objetivos de desarrollo sostenible y es muy, muy interesante cómo una parte muy importante fuera de disminuir la pobreza o que la gente hambre cero, fome cero, como se había planteado en Brasil, buena parte del objetivo tiene que ver con una responsabilidad ecológica con el planeta, con la utilización de energías renovables, con la desaparición de la vida terrestre, marina y submarina, el tema de la paz, etcétera. Hay toda una, digamos, galaxia de temas novedosos que muestran las distancias que existen ya respecto al siglo XX y los valores del siglo XX. Por eso quería terminar con una frase que puse de epígrafe en el texto que les mandé, que recoge esto, que fue la ponencia que yo presenté en el SAL de Quito, que creo que Ivo presenció y creo que Hugo Segawa también, que ya le he hecho una serie de modificaciones
mandé el texto para que si ustedes lo quieren leer. Y tiene este epígrafe de Bertolt Brecht, que creo que tiene más sentido ahora al final y no al principio. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Con esto termino. Muchas gracias.